Dijo una vez: quería una mujer, no una madre. 4 años después, la volvió a ver con 3 niñas pequeñas que tenían sus ojos. Adrian Carter siempre había creído que la vida podía construirse a partir del orden, la lógica y el control. Sabía negociar contratos multimillonarios, predecir mercados y doblegar industrias enteras a su favor. Entendía el poder y cómo mantenerlo. Sin embargo, cuando Lily Hart le dijo que estaba embarazada, algo se quebró dentro de él, no porque no le importara, sino porque le importaba demasiado y no tenía idea de cómo manejar la vulnerabilidad que eso conllevaba. El miedo tomó la forma de arrogancia y el orgullo se convirtió en un escudo. En un momento de pánico, había escrito las palabras que definirían los siguientes 4 años de sus vidas. Quería una mujer, no una madre. Se convenció de que era la decisión correcta, que ella estaría mejor sin él, que él había evitado a ambos una vida llena de estrés, resentimiento y limitación. Se lanzó de nuevo al trabajo, haciendo que su compañía creciera aún más poderosa, más exigente. Llenó su vida de reuniones, eventos, relaciones superficiales y ruido. Si el pensamiento de Lily se colaba en su mente por la noche, lo descartaba. Si se preguntaba qué había pasado con el niño, lo enterraba. Si sentía un sordo dolor en el pecho al recordar su risa o la forma en que ella solía tocarle la mano al hablar, se entrenaba para olvidar. Mientras tanto, Lily sintió que el mundo se había derrumbado bajo sus pies. Había amado a Adrian con una dulzura que la aterrorizaba, y cuando él se fue, tuvo que aprender a respirar de nuevo. El embarazo fue más difícil de lo que esperaba. Hubo complicaciones, tensión física y la abrumadora realidad de que estaba sola. Cuando los médicos le dijeron que iba a tener trillizas, se rió entre lágrimas, incapaz de distinguir si la emoción era alegría o pánico. Trabajó tanto como su cuerpo se lo permitió, ahorró cada dólar, se apoyó en conocidos lejanos para pequeños favores y se obligó a mantenerse en pie, incluso cuando el agotamiento le nublaba la vista. Cuando nacieron las niñas, sus pequeños llantos llenaron la habitación del hospital, como una tormenta que estalla tras días de cielo pesado. Tenían cabello oscuro y ondulado, y ojos azules tan brillantes y familiares, que el aire se le quedó atrapado en la garganta. Se parecían exactamente a él. Por un momento, casi esperó que él apareciera en el umbral, que dijera que lo sentía, que diría que lo intentaría, que dijera cualquier cosa. Pero el umbral permaneció vacío, y ella se acercó a sus hijas, con un corazón a la vez roto y fieramente vivo. El primer año fue de supervivencia. Dormía en pequeños fragmentos entre tomas. Aprendió a sostener a las 3 a la vez, a mecerlas con un ritmo que se convirtió en instinto, a silenciar sus propias lágrimas para no despertarlas. Había días en que sentía que desaparecía dentro de la maternidad, como si se estuviera disolviendo en leche, mantas y nanas, pero también había momentos de ternura impresionante. La forma en que cada una de ellas le enroscaba sus pequeños dedos alrededor de los suyos. El peso tranquilo de ellas durmiendo sobre su pecho. La risa repentina que llenaba el pequeño apartamento como la luz del sol. Descubrió una fuerza en sí misma que no sabía que existía. Una fuerza que no rugía, sino que resistía. Cuando pasaron 4 años, Lily había construido una vida en un pequeño pueblo costero, lejos de rascacielos y oficinas pulcras. Trabajaba a tiempo parcial en una pequeña cafetería
y el dueño le permitía llevar a las niñas cuando el cuidado infantil fallaba. Los habitantes del pueblo conocían su nombre, sonreían al verla, ayudaban sin preguntar cuando ella lidiaba con 3 pares de mitones, zapatos y cintas para el cabello. Todavía estaba cansada, pero el agotamiento ya no se sentía como un ahogamiento, se sentía como vivir. Las niñas crecieron y se convirtieron en niñas brillantes y curiosas, que reían fuerte y corrían por todas partes. Adoraban el océano, la arena, las gaviotas, y el mundo se sentía lleno de nuevos comienzos. Adrian nunca supo nada de esto. Continuó en su vida de altos vuelos, aunque algo en él comenzó a apagarse. Las relaciones que perseguía se sentían vacías. Los logros ya no lo satisfacían como antes. No podía explicar la sensación de que algo faltaba, un eco tenue de algo importante que había tirado. Nunca decía el nombre de Lily, pero a veces, cuando caminaba a casa tarde por la noche, pensaba en una dulzura que una vez tuvo y perdió, y el dolor regresaba, más agudo que antes. Todavía no sabía que su vida cuidadosamente construida estaba a solo un paso de hacerse pedazos. No sabía que el destino lo estaba esperando en un sendero del parque, en el sonido de las risas de los niños, en el familiar azul de 3 pequeños pares de ojos. No sabía que todo de lo que había huido estaba a punto de encontrarlo de nuevo. El día que Adrian las vio comenzó como cualquier otro, ordinario de una manera que no advertía cómo todo en su vida estaba a punto de torcerse. Había viajado al pueblo costero para una adquisición de negocios, esperando pasar un solo día eficiente revisando documentos, firmando contratos y regresando a la ciudad antes del anochecer. Su asistente lo había reservado en un hotel tranquilo cerca de la orilla, y cuando las reuniones terminaron, antes de lo programado, se encontró con un tramo inusual de tiempo libre. El cielo estaba despejado, el aire suave con el delicado aroma a sal y flores que llegaba de las dunas, y por primera vez en meses, caminó sin un propósito. Siguió un camino sinuoso que conducía a un parque con vistas a la playa, pensando solo en despejarse la cabeza antes de regresar a su mundo de salas de juntas pulcras y ascensores silenciosos. No estaba pensando en Lily, no conscientemente, aunque ella vivía en los lugares tranquilos de su memoria, como una canción que no podía olvidar por completo. Así que, cuando escuchó risas, altas y brillantes como algo que se rompe en el aire, no esperaba que el sonido paralizara su cuerpo. 3 niñas pequeñas corrían por la hierba, persiguiéndose en círculos desiguales. Sus rizos rebotaban con cada paso, salvajes y suaves, del color del castaño oscuro tocado por la luz del sol. Cuando una se giró hacia él, sus ojos brillaron con un tono de azul que conocía demasiado bien. Sintió el momento como un golpe físico. Su respiración se detuvo. Su corazón tartamudeó en su pecho mientras el reconocimiento se estrellaba contra él. Las observó durante varios segundos, incapaz de moverse, incapaz de pensar, incapaz de respirar. Entonces la vio a ella. Lily estaba sentada en una manta cerca, su cabello atrapando la luz del sol, mechones de oro brillando como algo celestial. Estaba sonriendo, una sonrisa tranquila y suave que venía de algún lugar profundo dentro de ella. Una sonrisa que pertenecía a alguien que había aprendido a sobrevivir a algo doloroso, y aún así encontrar belleza. La visión de ella lo golpeó más fuerte de lo que estaba preparado. Se veía diferente, no la chica frágil que recordaba, sino una mujer que había sido rehecha por la vida. Parecía cansada. Sí,
pero fuerte, arraigada y completa de una manera que él nunca le había permitido ser cuando estaba con él. No podía dejar de mirarla. Una de las niñas tropezó, y Lily se levantó, moviéndose hacia ella con pasos tranquilos y firmes. Se arrodilló. Revisó la rodilla de la niña, la besó suavemente, y las lágrimas de la pequeña se convirtieron en pequeños hipos de risa. Fue un momento tan simple, pero para Adrian fue devastador. Era amor en su forma más pura, amor que él había rechazado, amor que había creído no necesitar, amor que había seguido viviendo, creciendo, prosperando, sin él. Sintió el peso de sus palabras pasadas estrellarse contra él como agua fría, pesada y despiadada. Quería una mujer, no una madre. Recordó el mensaje exactamente, el escozor en el silencio posterior de ella, la forma en que ella había dejado de responder. Había creído que se estaba salvando a sí mismo. Ahora entendía que simplemente había cortado todo lo que podría haberlo hecho humano. Dio un paso adelante antes de darse cuenta de que se estaba moviendo. Las niñas lo notaron primero. Lo miraron con expresiones curiosas y abiertas, la forma en que los niños miran algo nuevo y desconocido, pero no aterrador. Entonces Lily levantó la vista. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Sus ojos se abrieron solo un poco, lo suficiente para que él viera el shock florecer detrás de ellos, la repentina tormenta de viejo dolor, incredulidad, memoria y algo más agudo. No jadeó, no lloró, no dijo su nombre. Simplemente se enderezó, acercando a sus hijas con un movimiento sutil pero instintivo, protector de una manera que le dijo todo lo que necesitaba saber sobre los años que se había perdido. Adrian sintió que algo se le contraía en el pecho. Las palabras que había preparado una vez, las disculpas que había imaginado pero nunca dicho, se desvanecieron de su mente. Todo lo que pudo hacer fue quedarse allí, mirando la vida que había tirado y la familia que nunca había imaginado que existiría. Lily no desvió la mirada, pero su mirada era distante, firme, inquebrantable. Ella no era la chica que dejó. Ahora era una madre, y su fuerza irradiaba de ella como un fuego tranquilo. Finalmente pronunció su nombre, y su voz sonó desconocida, áspera, inestable. Ella no respondió. Solo sostuvo la mano de la niña más cercana y esperó. El silencio entre ellos se sintió como el océano mismo, vasto, profundo y lleno de todo lo que se había quedado sin decir. El momento no fue un reencuentro, fue un ajuste de cuentas, y Adrian entendió, quizás por primera vez en su vida, que el amor nunca fue algo que pudiera controlar, descartar o de lo que pudiera alejarse. Estaba justo frente a él, 3 pequeños reflejos de sus propios ojos, observándolo con curiosidad inocente, y Lily, que había aprendido a vivir sin él. El mundo que había construido para sí mismo comenzó a resquebrajarse, y supo, sin lugar a dudas, que nada volvería a ser lo mismo. El shock de ver a Lily y a las niñas no se desvaneció cuando Adrian regresó a su hotel. En todo caso, se asentó más profundamente, volviéndose más pesado, como un peso que no podía soltar. Permaneció despierto la mayor parte de la noche, mirando al techo, reviviendo la escena una y otra vez. La risa de las niñas resonaba en su memoria, y los ojos firmes y cautelosos de Lily lo sujetaban como un espejo que ya no podía evitar. Siempre había sido capaz de huir del arrepentimiento, ahogándose en el trabajo, el ruido, el movimiento,
Pero ahora el silencio lo traicionaba. Cada parte de él se sentía incómoda, como si algo se hubiera desgarrado. Había imaginado cómo se sentiría volver a ver a Lily, pero nada lo había preparado para la realidad de las 3 niñas que claramente llevaban sus rasgos, sus expresiones, incluso el mismo hoyuelo ligero cerca de la comisura de sus bocas. Eran innegables. Eran suyas. A la mañana siguiente, Adrian tomó una decisión que incluso a él mismo le sorprendió. En lugar de irse del pueblo, se encontró caminando por el mismo sendero hacia el parque. No estaba seguro de si Lily estaría allí de nuevo, pero la atracción era más fuerte que la razón. Caminó despacio, casi temeroso de tener esperanza, y cuando llegó al claro, las vio. Lily estaba sentada en la misma manta, las niñas dibujando formas en la arena con pequeños palos. Una levantó la vista primero, lo señaló, y las otras se giraron, sus rostros llenos de curiosidad inocente en lugar de reconocimiento. La postura de Lily cambió como el día anterior, sutil, protectora, vigilante. Se acercó con cuidado, como si entrara en un espacio sagrado. Lily no lo saludó. Su silencio no era ira, sino un límite, y él lo entendió ahora. Se sentó a una distancia respetuosa, dejando espacio entre ellos. Las niñas continuaron jugando, mirándolo de vez en cuando, susurrándose entre ellas en los tonos silenciosos que usan los niños cuando creen que están siendo discretos. Quiso hablar, explicar, disculparse, pero las palabras que una vez se sintieron ensayadas ahora parecían demasiado pequeñas para el peso de lo que había hecho. En cambio, las observó, dejando que el momento se desarrollara por sí solo. Después de varios minutos, la más audaz de las niñas se levantó y caminó hacia él. Tenía arena pegada a las palmas de las manos y a las rodillas, y sus rizos enmarcaban su rostro como un halo tocado por el viento. Lo miró sin miedo. ¿Estás perdido?, preguntó, con la voz clara y brillante de una niña que aún no ha aprendido la cautela. La pregunta lo golpeó de una manera que no esperaba. Sintió que algo se le apretaba en el pecho antes de responder suavemente. Sí, creo que sí lo estaba. Los ojos de Lily parpadearon apenas. La niña consideró su respuesta, luego asintió, como si tuviera perfecto sentido, y regresó con sus hermanas. Adrian trató de sonreír, pero la emoción detrás era demasiado cruda. Tragó saliva y finalmente habló con Lily, su voz tranquila y firme. «No lo sabía», dijo. «Pensé que podía irme y seguir adelante. Pensé que irme protegería todo lo que había construido. Me equivoqué». Lily no lo miró de inmediato. Trazó una línea en la arena con el dedo, su expresión indescifrable. Cuando habló, su voz era suave pero firme, como alguien que había aprendido su fuerza por el camino difícil. «No solo te fuiste», dijo. «Nos borraste. Me borraste». No había acusación en su tono, era simplemente la verdad, y escucharla en voz alta fue más doloroso que cualquier ira. «Lo sé», dijo Adrian. Su voz tembló ligeramente, sorprendiéndole. «Sé que no hay nada que pueda decir para deshacer eso». Lily exhaló lentamente. Sus ojos se desviaron hacia el océano. «No necesitaba tu dinero», continuó. «Necesitaba a alguien que no huyera cuando la vida no fuera perfecta. Me convertí en madre de la noche a la mañana, y lo hice sola». Hizo una pausa, y su mirada volvió a él, más firme ahora. «No voy a dejar que regreses solo porque te arrepientes de haberme dejado». Él lo entendió. Por primera vez, realmente entendió. El arrepentimiento por sí solo no era suficiente.
Querer estar en sus vidas no era suficiente. Tendría que demostrar algo que nunca antes había necesitado demostrar. Su capacidad para quedarse, para presentarse, para hacer más que disculpas y buenas intenciones. «Déjame intentarlo», dijo en voz baja. «No por mí, por ellas y por la persona en la que te convertiste mientras yo no estaba mirando». Lily no respondió. Simplemente se puso de pie, reunió a las niñas y comenzó a salir del parque. Ellas corrieron delante de ella hacia el sendero. Por un momento, ella se detuvo a su lado, no lo suficientemente cerca para tocarlo, pero lo suficientemente cerca para que él sintiera el calor de su presencia como un recuerdo reavivado. «Si de verdad lo dices en serio», dijo, no con crueldad, «seguirás aquí mañana, y pasado mañana, y el día después de ese». Luego se alejó, y por primera vez en años, Adrian no se fue. La observó marcharse, con el corazón pesado y lleno, y supo que regresaría, porque finalmente entendió lo que requería el amor, presentarse no una vez, sino todos los días. Adrian regresó al parque al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Al principio, la rutina se sintió frágil, como un hilo delgado que podría romperse si tiraba demasiado fuerte, pero con cada día que pasaba, se convirtió en algo firme y fundamentado. Llegaba temprano, a veces antes que Lily, y se sentaba en el mismo banco con vistas a la orilla. Las niñas lo notaban antes que ella. Señalaban, susurraban, a veces saludaban con vacilación, a veces lo ignoraban por completo. No se inmiscuyó en su mundo, simplemente les dejó ver que estaba allí y que no se iría. Lily permaneció cautelosa, y su cautela no era fría. Era cuidadosa, paciente, moldeada por años de dolor recompuesto pieza por pieza. No intentó ponerlo a prueba, ni tampoco trató de facilitar el camino. Simplemente permitió que el tiempo revelara si sus esfuerzos eran reales o temporales. El silencio entre ellos comenzó a cambiar. Ya no era agudo y doloroso, sino reflexivo, lleno de miradas compartidas y comprensión tranquila. Ocasionalmente, Lily respondía cuando él hacía pequeñas preguntas sobre las niñas, a cuál le gustaba coleccionar conchas marinas, a cuál le temían los perros, a cuál odiaba que le cepillaran el cabello. Aprendió sus nombres lentamente, asegurándose de decirlos con suavidad, como algo precioso que aún no le pertenecía. Una mañana, la más audaz de las 3 niñas corrió hacia él, sosteniendo un pequeño y deforme castillo de arena en sus manos. Lo extendió con orgullo hacia él, sus rizos enredados por la brisa marina. «Mira», dijo, «lo hice yo». Adrian tomó la frágil escultura con dedos cuidadosos, aterrorizado de aplastarla. «Es perfecto», dijo en voz baja. Ella sonrió, y por un momento su sonrisa se pareció exactamente a la suya. Lily vio la interacción desde la distancia, y su expresión se suavizó ligeramente, aunque rápidamente desvió la mirada. Los momentos más pequeños se estaban convirtiendo en hilos que los conectaban, pero ninguno de ellos lo dijo en voz alta. A medida que los días se convirtieron en semanas, Adrian se quedó en el pueblo más tiempo de lo que jamás había pretendido. Su asistente se confundió. Su junta directiva se frustró, pero a él no le importó. Por primera vez en años, sintió que estaba haciendo algo real, algo que importaba. Ayudó donde pudo, cosas pequeñas al principio, cargando la compra, arreglando el pestillo de la puerta principal de Lily cuando se atascaba, trayendo café a la cafetería donde ella trabajaba cuando había dormido muy poco,
No anunciaba sus acciones. No pedía reconocimiento. Simplemente se presentaba, en silencio y constantemente, de la misma manera que debería haberlo hecho años atrás. Una tarde, una de las niñas se cayó mientras trepaba una roca cerca de la línea de la marea. La caída no fue grave, pero el shock la hizo llorar, y el sonido llenó el aire como algo urgente y agudo. Antes de que Lily pudiera alcanzarla, Adrian ya se estaba moviendo. Se arrodilló junto a la niña, levantándola con cuidado, sosteniéndola cerca, susurrando palabras tranquilizadoras que no sabía que recordaba cómo decir. El sollozo de la pequeña se suavizó en hipos, su rostro presionado contra su hombro. Cuando Lily llegó hasta ellos, hizo una pausa, su mano flotando en el aire, insegura de si tomar a su hija o dejar que el momento continuara. Adrian levantó la vista y sus ojos se encontraron. No había triunfo en su mirada, ni reclamo, solo ternura y una tranquila pena que hablaba de todos los momentos que se había perdido. Lily dejó que el momento fuera. Más tarde esa noche, Lily lo invitó a acompañarlas a casa. Era la primera vez que lo hacía. Las niñas saltaban por delante, tomadas de la mano y cantando para sí mismas, mientras Lily y Adrian caminaban detrás de ellas, sus pasos cayendo en el mismo ritmo. El silencio entre ellos se sentía diferente ahora, no pesado, sino reflexivo, como algo que se está liberando de su control. Cuando llegaron a la pequeña cabaña, ella no se despidió de inmediato. En cambio, se apoyó en la barandilla, observando a sus hijas perseguir mariposas en el jardín. «Eres diferente ahora», dijo finalmente, su voz tranquila, sin acusar, simplemente observando. Adrian exhaló lentamente, su voz baja. «Perdí algo que no sabía cómo conservar. Pensé que el amor era algo que te hacía débil. Pensé que construir una vida lo suficientemente grande me protegería de necesitar a alguien. Me equivoqué». No la miró mientras hablaba, como si la admisión fuera algo sagrado que necesitaba espacio. «No puedo deshacer lo que hice. No puedo. Solo puedo ser mejor ahora». Lily no respondió de inmediato. Observó a los niños, el sol de la tarde convirtiendo sus rizos en oro. Luego lo miró. No había perdón todavía, pero tampoco había odio. Solo memoria, verdad y algo que comenzaba a suavizarse. «No sé a dónde lleva esto», dijo. «No sé qué puede ser para ellas, o para mí». Él asintió. «Lo que me permita ser, me lo ganaré». Lentamente. Ella consideró su respuesta, luego dio un pequeño, casi invisible, asentimiento, el tipo de asentimiento que cambia la dirección de toda una vida. Las niñas corrieron hacia ellos, riendo, y Lily abrió la puerta, llamándolas adentro. No lo invitó a entrar, todavía no. Pero antes de entrar en la casa, se giró hacia él. Por primera vez en 4 años, ella le sonrió. No la chica que una vez fue, sino la mujer en la que se había convertido. Fue una sonrisa pequeña. Fue suficiente. Algo comenzó a cambiar en las semanas que siguieron, no de repente, sino lentamente. Como la forma en que la marea cambia de dirección. No te das cuenta del momento exacto, pero un día te das cuenta de que el agua se está moviendo de manera diferente. La gente del pueblo se acostumbró a ver a Adrian con Lily y las niñas. A veces caminaban por el muelle. Las niñas se turnaban para tomar sus manos. A veces se sentaba con ellas en la arena, ayudándolas a construir castillos que siempre eran arrastrados, pero siempre reconstruidos de nuevo. Las niñas ya no lo miraban como a un extraño. Reían con él,
Le tiraban de la manga cuando querían atención. Se subían a su regazo cuando estaban cansadas. Lily observaba todo esto con ojos cautelosos, pero no las apartaba. Permitía que la conexión se formara, incluso mientras ella protegía su propio corazón con una fuerza tranquila y deliberada. Una tarde, el viento era cálido y el cielo estaba pintado con vetas de naranja y rosa. Lily estaba cerrando la cafetería donde ahora trabajaba a tiempo completo. El día había sido largo, del tipo de día en que el agotamiento se asentaba entre sus omóplatos. Las niñas dibujaban con tiza en la acera, sus vestidos cubiertos de tonos pastel pálidos. Adrian también estaba allí, no porque ella se lo pidiera, sino porque simplemente se presentaba, de la misma manera que lo había hecho todos los días. Se agachó junto a las niñas, haciéndoles preguntas sobre sus dibujos, y Lily se encontró observando la escena, con una expresión que no se dio cuenta de que tenía. Suave, reflexiva, casi tierna. Cuando la cafetería finalmente cerró y el sol casi había desaparecido en el mar, comenzaron a caminar a casa. Las niñas corrieron por delante, sus risas resonando en los edificios. Adrian y Lily caminaron detrás, lado a lado, pero todavía con ese pequeño espacio respetuoso entre ellos. El silencio ya no era tenso, era cómodo, algo vivido y familiar. «Cambiaste toda tu vida», dijo Lily después de un rato, su voz baja pero firme. Adrian mantuvo sus ojos en el horizonte mientras respondía. «No sucedió de repente. Simplemente me desperté un día y me di cuenta de que las cosas que había construido ya no se sentían como mi vida. Tenía todo lo que creía querer, pero nada de eso significaba algo». Hizo una pausa, buscando palabras que no se sintieran ensayadas. No había calidez, no había significado, no había hogar. Lily consideró sus palabras por un largo momento antes de responder. «El hogar no es algo que simplemente encuentras», dijo. «Lo construyes y lo reconstruyes, especialmente cuando se rompe». Él la miró entonces, realmente la miró. Ella no lo estaba sermoneando ni castigando. Le estaba contando lo que había vivido. Ella había reconstruido su propio corazón, pieza por pieza, y había algo profundamente poderoso en eso. Cuando llegaron a su casa, una de las niñas regresó corriendo, tropezando con sus propios pies. Cayó con fuerza y comenzó a llorar, el tipo de llanto agudo que hacen los niños cuando el miedo duele más que el dolor. Lily dio un paso adelante, pero Adrian llegó a la niña primero. No entró en pánico ni se paralizó. Se agachó, la tomó con cuidado en sus brazos y la abrazó, murmurando palabras suaves y firmes. La pequeña se aferró a él, sus pequeños dedos agarrando su camisa. Sus sollozos se calmaron hasta convertirse en pequeñas respiraciones. Lily observó, y algo dentro de ella se quebró, no dolorosamente, sino como algo que había estado congelado durante mucho tiempo, que comienza a derretirse. Él no estaba interpretando el papel de un padre, simplemente lo estaba haciendo. Cuando la niña finalmente se calmó, Adrian la llevó hacia la casa. Las otras dos niñas lo siguieron, hablando en voz baja entre ellas, como si trataran de no perturbar el momento. Lily abrió la puerta, y esta vez no le pidió que se detuviera en el umbral. Se hizo a un lado. Él entró. La casa era pequeña pero cálida, llena de colores suaves, dibujos de niños pegados a las paredes, pilas de juguetes en la esquina y el tenue aroma a vainilla de la vela en la encimera de la cocina. Adrian dejó a la niña suavemente. Ella corrió hacia sus hermanas, quienes la abrazaron en un abrazo enredado.
Lily las observó. Luego se dirigió a Adrian. Su voz era baja, pero ya no había distancia en ella. «Quédate a cenar», dijo. Él se paralizó, no por confusión, sino por la repentina oleada de emoción que apenas logró contener. Asintió, su voz áspera. «Si quieres que lo haga». Lily no sonrió, pero sus ojos se suavizaron de una manera que hizo que respirar se sintiera más fácil. «No te lo habría preguntado si no quisiera», respondió simplemente. Pasaron la noche cocinando juntos, moviéndose el uno alrededor del otro en una cocina más pequeña que cualquier espacio en el que Adrian había vivido durante años. Las niñas se sentaron a la mesa, balanceando sus piernas, contando historias que se superponían y se enredaban tanto que apenas tenían sentido. Pero la casa se sentía llena, brillante, viva. Por primera vez en mucho tiempo, Adrian no se sintió como un visitante en su propia vida. Se sintió presente, se sintió necesario y, sobre todo, se sintió en casa. Los días que siguieron se volvieron más cálidos, llenos de largas tardes y mañanas lentas. Lo que una vez había sido tensión entre Adrian y Lily ahora era algo más tranquilo, algo tácito pero presente, como un hilo que se estira suavemente entre ellos. No se quedaba todas las noches a cenar, pero lo hacía con la suficiente frecuencia como para que las niñas ya no parecieran sorprendidas de verlo. A veces ayudaba a Lily con la hora de acostarse. A veces solo se quedaba el tiempo suficiente para acompañarlas a casa. No fue un reencuentro repentino, ni dramático, ni apresurado. Fue algo firme, cuidadoso, casi tierno. Adrian se movió lentamente, porque Lily había vivido suficiente dolor para saber que las palabras no significaban nada sin coherencia, y él entendió ahora que la coherencia era la única disculpa que importaba. Una tarde, la lluvia cayó sorprendentemente suave para una tormenta costera. Las calles estaban mojadas, el aire denso con el aroma del mar. Lily estaba cerrando la cafetería tarde, porque un pedido de suministros había sido entregado fuera de horario. Adrian había estado esperando con las niñas, entreteniéndolas con historias tranquilas, mientras ellas se sentaban en el mostrador coloreando servilletas de papel. Cuando Lily finalmente cerró la puerta, la lluvia caía más fuerte, y ella dudó, mirando la distancia que tenían que caminar a casa. Sin hablar, Adrian se quitó la chaqueta y la colocó sobre sus hombros. Fue un gesto instintivo, hecho sin pensar ni esperar. Lily se paralizó ante la sensación del peso y el calor familiares. Su respiración se aceleró suavemente, pero no se la quitó. Las niñas rieron mientras corrían por delante bajo la lluvia, y los dos caminaron lentamente, lado a lado, las luces de la calle brillando como halos de ámbar en la niebla. La caminata habría sido silenciosa, pero la voz de Lily rompió el silencio. ¿Alguna vez piensas en lo que habría pasado si te hubieras quedado?, preguntó, su tono ni nostálgico ni acusador, solo honesto. Adrian exhaló, el sonido largo y pesado. «Todos los días», respondió. «Pero no puedo cambiar quién era entonces. Tenía miedo de perder el control, miedo de necesitar a alguien, miedo de ser necesitado. Pensé que el poder significaba no depender de nadie». Hizo una pausa, buscando en el pavimento mojado y oscuro, como si la explicación estuviera allí. Pero todo lo que construí para mantener la vida bajo control terminó vacío. Tuve éxito, tuve respeto, pero todo se sentía como si perteneciera a alguien
que ya no era yo. Lily no respondió de inmediato. Absorbió sus palabras como siempre lo hacía, en silencio, profundamente, sin apresurarse. La lluvia se suavizó a su alrededor, cayendo como una cortina de plata. «Te amaba entonces», dijo por fin. «Te amaba tanto que se sintió más grande que cualquier cosa que yo supiera cómo llevar. Cuando te fuiste, tuve que aprender a vivir sin algo que no podía reemplazar». Su voz no tembló, pero tampoco fue firme. «Y ahora no sé lo que siento. Todavía no». Adrian dejó de caminar. Ella dio otro paso antes de darse cuenta de que él no estaba a su lado. Se giró. Su expresión era abierta, sin guardia, cruda de una manera que ella nunca había visto antes, ni siquiera en los momentos más difíciles de su pasado. «No me debes perdón», dijo, «y no espero que el pasado desaparezca. Solo quiero la oportunidad de estar aquí ahora, de ser alguien a quien no tengas que cargar sola, de ser alguien con quien ellas puedan contar. Y si eso es todo lo que se me permite ser, lo aceptaré. Me quedaré de todos modos». No había súplica en su voz, no había presión, solo sinceridad, tranquila y plena. La lluvia siguió cayendo entre ellos, y Lily sintió que algo en su pecho se aflojaba. No rendición, no conclusión, solo posibilidad. Reanudaron la caminata, y ninguno volvió a hablar hasta que llegaron a la casa. Las niñas ya estaban dentro, quitándose la ropa mojada y riendo. Lily le sostuvo la puerta, invitándolo a entrar en silencio. Él cruzó el umbral con el tipo de reverencia reservado para lugares que no son meramente casas, sino corazones. Más tarde esa noche, después de que los niños se durmieron, Lily se sentó en la pequeña mesa de la cocina, con una taza de té calentándole las manos. Adrian estaba a punto de irse, cuando ella dijo su nombre suavemente, deteniéndole. «Te quedaste», dijo simplemente. «A través de la lluvia, a través de todo lo incómodo, te quedaste». Él asintió. «Seguiré quedándome». No hubo un momento dramático, ni una confesión arrolladora. Solo eso, una promesa dicha en voz baja y creída. Lily no le pidió que se sentara, pero tampoco le pidió que se fuera. Permanecieron de pie en la suave luz de la cocina, el tipo de habitación que contenía los sonidos de la infancia y la calidez, y algo casi parecido a la paz se instaló entre ellos. No era amor de nuevo, todavía no, pero era el comienzo de algo que podría convertirse en amor, ahora que ambos finalmente entendían lo que requería el amor. El verano llegó tranquilamente, los días se alargaron y dorados a lo largo de la costa. El pueblo se volvió más concurrido con visitantes, pero para Lily, Adrian y las niñas, la vida se instaló en un ritmo tan natural que era casi frágil al tacto. Los desayunos se convirtieron en rutinas compartidas. Adrian pasaba por las mañanas, a veces trayendo fruta del mercado o flores que las niñas insistían en elegir. Nunca intentó extralimitarse, pero las niñas comenzaron a esperarlo junto a la ventana cuando se despertaban. Su confianza no vino de grandes gestos, sino de la presencia, la repetición y la tranquilidad de que él seguía presentándose día tras día. Lily se encontró observándolo con más frecuencia, no con el amor aturdido que una vez llevó, sino con una curiosidad, una cautelosa pregunta. Vio la forma en que Adrian se arrodillaba cuando las niñas le hablaban, cómo escuchaba sin interrumpir, cómo aprendía cada una de sus pequeñas personalidades. La mayor era reflexiva, siempre observando antes de actuar. Él le daba espacio para pensar. La mediana era audaz y ruidosa,
Él la dejaba subirse a sus hombros y celebraba su valentía. La más pequeña era tímida y sensible. Él la abrazaba cuando se sentía abrumada y nunca la apresuraba al mundo. Estas eran piezas de amor que él no había sabido cómo expresar años atrás. Ahora las aprendía lentamente, intencionalmente, como si cada momento fuera una segunda oportunidad que se negaba a desperdiciar. Pero la curación no ocurre en línea recta. Una tarde, Lily recibió una carta del hospital. Una de las niñas había mostrado signos de una condición cardíaca congénita durante un chequeo de rutina. No ponía en peligro la vida, dijo el médico, pero requeriría monitoreo y posiblemente cirugía en el futuro. Las palabras eran clínicas en el papel, pero cuando Lily las leyó, le temblaron las manos. El recuerdo de estar sentada sola en una habitación de hospital, dando a luz a 3 bebés prematuros, regresó, abrumador y asfixiante. No quería contárselo a Adrian, no porque no confiara en él, sino porque las viejas heridas susurraban que ella estaba sola en esto, que siempre había estado sola en esto. Se sentó a la mesa de la cocina mucho después de que las niñas se durmieron, el sobre sin abrir a su lado, sintiendo que el viejo dolor regresaba. Cuando Adrian llamó suavemente a la puerta, ella no se movió al principio. Él entró cuando ella no respondió, sintiendo el cambio en el aire. No tardó en notar la carta. No la tocó. Simplemente se sentó a su lado, esperando. La voz de Lily salió lenta y tranquila, como alguien que aprende a hablar bajo el agua. Explicó las palabras del médico, sus miedos, los recuerdos que nunca se había permitido decir en voz alta. Mientras hablaba, su respiración temblaba, y por primera vez en años, lloró no por agotamiento, sino por el peso de recordar lo profundamente que había sufrido sola. Adrian no habló. No ofreció soluciones. No dijo que todo estaría bien, como si la certeza fuera suya para dar. Simplemente extendió la mano, lenta, cuidadosamente, dándole tiempo para apartarse si lo necesitaba. Ella no lo hizo. Cuando su mano se cerró sobre la suya, ella la dejó quedarse. Debería haber estado allí, susurró, y su voz se quebró. No puedo arreglar el pasado, pero estoy aquí ahora. Pase lo que pase, visitas al médico, cirugías, noches en las que estés asustada y cansada, estaré aquí. No tienes que hacer nada de eso sola, nunca más. Lily cerró los ojos. La habitación estaba en silencio, excepto por el sonido de su respiración y la de él. La confianza no era algo que se pronunciara para que existiera. Regresó en pedazos, en noches tranquilas, en miedo compartido, en manos entrelazadas a través de algo pesado. En los días que siguieron, Adrian los acompañó al hospital para más pruebas. Sostuvo la mano de la niña más pequeña cuando ella estaba acostada en la mesa de examen, susurrando historias sobre olas y estrellas y constelaciones imposibles. La niña no lloró. Lily lo observó. Su corazón se apretó con un dolor que ya no era dolor, sino algo más suave, algo que se abría. Esa noche, después de que las niñas se durmieron, se paró en el porche mirando el océano. Adrian salió un momento después, pero no se acercó a ella. Simplemente se paró a su lado, de la manera en que alguien se para junto a otra persona cuando está aprendiendo a respirar de nuevo. Lily habló primero. Tenía miedo de dejarte acercarte. Pensé que si lo hacía, perdería todo lo que reconstruí. Él giró la cabeza hacia ella, sin presionarla para que continuara. Pero ahora veo, dijo,
su voz suave pero segura, que tal vez lo que reconstruí nunca estuvo destinado a permanecer cerrado. Estaba destinado a crecer. Esta vez, ella buscó su mano. Fue la primera elección que había hecho hacia él desde el día que se fue. No un regreso al pasado, sino el comienzo de algo nuevo. El final del verano llegó con una suavidad que ninguno de los dos esperaba. Los días se volvieron más frescos, la luz cambió, y la brisa del océano trajo el aroma del comienzo del otoño. Sus vidas se habían asentado en algo firme, no perfecto, sino real. Lily se despertaba cada mañana sin temor. Adrian ya no se acercaba a la casa con vacilación. Las niñas ya no lo miraban con la curiosidad cautelosa de los extraños. Lo llamaron papá, en pequeños momentos accidentales al principio, momentos que lo paralizaron como si el mundo mismo se hubiera detenido para reconocerlo. La primera vez que se le escapó, Lily observó su expresión cambiar lentamente, como la luz del sol llegando a algo cubierto de sombra durante mucho tiempo. Se le apretó la garganta, bajó los ojos y simplemente asintió para que las niñas no vieran sus lágrimas. Sin embargo, incluso mientras la paz comenzaba a echar raíces, sabían que algunas cosas requerían conversaciones que nadie quería enfrentar. Una noche, después de que las niñas se durmieron, Lily y Adrian se sentaron en los escalones traseros con vistas al océano. El cielo se estaba volviendo lavanda, el tipo de color que parecía pertenecer solo a lugares donde la curación había estado ocurriendo en silencio durante mucho tiempo. Lily se envolvió una manta alrededor de sus hombros, pero el aire no estaba frío. Simplemente se sentía pequeña en el momento, y la vulnerabilidad a menudo hacía que el mundo se sintiera más grande. Adrian rompió el silencio primero, aunque su voz era lo suficientemente suave como para ser confundida con un suspiro. Habló no con confianza sino con honestidad, explicando cómo su arrogancia se había construido no sobre la fuerza, sino sobre el miedo. Cómo la versión del amor que una vez había querido era superficial y frágil, porque él mismo había sido superficial y frágil. Admitió que cuando Lily quedó embarazada, él no había sabido cómo existir en una vida que requería ternura. Había entrado en pánico, había elegido el orgullo, y luego había pasado 4 años tratando de ahogar las consecuencias de sus propias elecciones en trabajo, dinero y ruido, que no podían silenciar su arrepentimiento. Lily escuchó sin interrumpir. Había esperado años para escuchar no excusas, sino la verdad. Cuando terminó, ella no lo perdonó de inmediato. No ofreció la absolución, como si el amor fuera algo que pudiera encenderse de nuevo, como la luz en una habitación oscura. Habló lentamente, explicando cómo había aprendido a construir una vida sola, cómo había crecido hasta convertirse en alguien más fuerte que la chica que él una vez abandonó. Había aprendido a amarse a sí misma en el espacio que él dejó. No perdería esa versión de sí misma solo porque él finalmente había aprendido a quedarse. Adrian asintió. No discutió. No preguntó. Simplemente dijo que lo entendía y que quería no reemplazar la vida que ella construyó, sino ser parte de ella, si ella se lo permitía, si ella lo elegía, no por el pasado, sino por quienes se habían convertido ambos. Pasaron los meses. La condición de la niña fue monitoreada cuidadosamente, y el miedo que una vez se sintió enorme se suavizó en algo manejable, algo enfrentado juntos en lugar de solos. Su hogar se llenó de pequeñas risas, de comidas compartidas, de mañanas que no se sentían como batallas.
Algunos días fueron difíciles. Algunas noches trajeron de vuelta el viejo dolor. Pero la curación había dejado de ser un destino y se había convertido en la forma de su vida diaria. Una tarde, durante los primeros días frescos de otoño, regresaron al mismo parque donde se habían visto de nuevo por primera vez. Los árboles se estaban volviendo dorados, el área de juegos ligeramente más tranquila de lo que había estado en verano. Las niñas corrieron por delante, persiguiendo hojas y la luz del sol. Lily y Adrian caminaron más despacio, lado a lado, lo suficientemente cerca como para que sus manos se rozaran de vez en cuando sin urgencia. Cuando ella se detuvo, él también se detuvo. No hubo grandes declaraciones, ni discursos ensayados. Ella simplemente lo miró de la manera en que alguien mira cuando ha terminado de huir de su propio corazón. No estoy prometiendo una vida perfecta, dijo, su voz firme. Estoy prometiendo una por la que tienes que trabajar, una en la que te presentas, todos los días. Adrian asintió, sus ojos suaves y firmes. Quiero eso, lo quiero todo. Ella buscó su mano, no con vacilación, sino con la tranquila certeza de alguien que elige el amor no porque lo necesita, sino porque lo quiere. Las niñas levantaron la vista del área de juegos, vieron las manos de sus padres entrelazadas y corrieron hacia ellos riendo, rizos rebotando, ojos brillantes con la creencia de que el mundo estaba seguro. Y por primera vez, lo estuvo. No porque el pasado se hubiera borrado, sino porque lo habían sobrevivido y habían construido algo más fuerte en su lugar.